Continuando con lo que es el libro Piense y hágase rico del señor Napoleón Hill. Este día vamos a ver el tema número 10, el cual se titula El poder de la mente maestra. Es la fuerza impulsora. Y así nos vamos a lo que es al noveno paso hacia la riqueza. El poder es esencial para el éxito en la acumulación de riqueza. Los planes son inertes e inútiles sin suficiente poder para transformarlos en acción. Este capítulo lo describirá lo que es el método mediante el cual un individuo puede obtener y aplicar lo que es ese poder. El poder puede definirse como conocimiento organizado e inteligentemente dirigido. El poder, tal y como se utiliza el término aquí, se refiere al esfuerzo organizado, suficiente para permitir a un individuo en transmutar lo que es el deseo en su equivalente monetario. El esfuerzo organizado se produce a través de la coordinación del esfuerzo de dos o más personas que trabajan para alcanzar con un fin concreto o definido en lo que es un espíritu de armonía. El poder es necesario para la acumulación de dinero. El poder es necesario para conservar el dinero una vez ha sido acumulado. Determinemos cómo se puede adquirir lo que es el poder. Si el poder es conocimiento organizado, examinemos lo que son las fuentes del conocimiento. Vamos a lo que es al inciso A. Y ahora vamos a ver lo que es la inteligencia infinita. Esta fuente del conocimiento puede ser contactada a través del procedimiento descrito en otro capítulo, con la ayuda de lo que es la imaginación creativa. Literal B, experiencia acumulada. La experiencia acumulada de lo que es el hombre o esa parte de la misma que ha sido organizada y ha sido registrada. Podemos controlarla en cualquier biblioteca pública que sea o que esté bien equipada. Una parte importante de esta experiencia acumulada se enseña en lo que son las escuelas públicas y además también en lo que son las universidades, donde ha sido clasificada y ha sido organizada. Vamos a lo que es al literal C, experimentación e investigación. En el campo de la ciencia y en prácticamente todo otro ámbito de la vida, los hombres se están reuniendo y clasificando y además organizando hechos nuevos cada día. Esta es la fuente a la que debemos acudir cuando el conocimiento no está disponible a través de la experiencia acumulada. Aquí también la imaginación creativa debe usarse con frecuencia. El conocimiento puede ser adquirido de cualquiera de las fuentes antes citadas. Puede ser convertido en poder organizado en lo que son planes definidos y expresados esos planes en lo que son términos de acción. El examen de estas tres fuentes principales de conocimiento revelan lo que es la dificultad que tendrá lo que es un individuo que dependa solo de sus esfuerzos para reunir conocimientos y expresarlos a través de lo que son planes definidos en lo que son términos, pero términos que sean de acción. Si sus planes son amplios y si son de proporciones ambiciosas, debe generalmente lo que es inducir a otros a cooperar con él, antes de poder lo que es inyectar el necesario elemento de poder en ellos. Vamos a lo que es otro tema, ganando poder por medio de la mente maestra. La mente maestra puede ser definida como coordinación de conocimiento y esfuerzo en un espíritu de armonía entre dos
o más personas para lo que es el logro de un propósito definido. Ningún individuo podrá tener un gran poder si no dispone de una mente maestra. En un capítulo anterior se dieron instrucciones para crear planes con lo que es el propósito de transformar el deseo en su equivalente monetario. Si usted cumple esas instrucciones con perseverancia e inteligencia y es discriminante al seleccionar lo que es su grupo de mente maestra, habrá alcanzado la mitad de su objetivo, incluso antes que empiece a reconocerlo. Así, para que comprenda mejor lo que es el potencial intangible del poder a su disposición, mediante una mente maestra adecuadamente seleccionada. Explicaremos aquí las dos características del principio de lo que es la mente maestra. Una de esas características es de naturaleza económica y la otra es la psíquica. La característica económica resulta evidente. Cualquier persona podrá crear ventajas económicas rodeándose de lo que es el asesoramiento, el consejo y la cooperación personal de un grupo de personas dispuestas a prestarle lo que es su ayuda y que sea de corazón, en un espíritu de una perfecta armonía. Esta forma de alianza cooperativa ha sido la base de casi toda una gran fortuna. Comprender esta gran verdad puede llegar a determinar definitivamente lo que es su estatus financiero. La fase psíquica del principio de la mente maestra es mucho más abstracto, más difícil de captar, porque hace referencia a las fuerzas espirituales con las cuales la raza humana, como un todo, aún no están tan familiarizados. Quizás pueda inferir en una sugerencia significativa de lo que es la siguiente afirmación. No hay dos mentes que se unan sin crear por ello lo que es una tercera fuerza invisible e intangible, que puede ser comparada con lo que es una tercera mente. Tenga en cuenta que existen solo dos elementos conocidos en lo que es el universo. ¿Sabes cuáles son? Pues uno es la energía y el otro es la materia. Es un hecho conocido que la materia se puede dividir en unidades de electrones, átomos y moléculas. Unidades de materia que pueden ser aisladas, separadas y analizadas. De la misma forma, también existen unidades de energía. La mente humana es una forma de energía, una parte de la cual es de naturaleza espiritual. Cuando las mentes de dos personas se coordinan en un espíritu de armonía, las unidades espirituales de energía de cada mente forman una afinidad que constituye lo que es la fase psíquica a lo que es la mente maestra. Las características económicas de este principio de mente maestra me fue señalada por lo que es Andrew Carnegie hace más de 25 años. El descubrimiento de este principio fue el responsable de la elección del trabajo de lo que ha sido mi vida. Y el grupo de la mente maestra de Carnegie estaba compuesto por unos 50 hombres, de los que él se rodeó con el propósito definido de fabricar y vender lo que es el acero. Él atribuía toda su fortuna a lo que es al poder acumulado a través de esa mente maestra. Si se analiza lo que es el récord de cualquier hombre que haya acumulado una gran fortuna y las de muchos de aquellos que han acumulado fortunas modestas, se descubrirá que todos han empleado consciente o inconscientemente lo que es el principio de mente maestra.
Vamos a lo que es a otro tema. No se puede acumular gran poder por medio de ningún otro principio. La energía es el conjunto de bloques de construcción universales de lo que es la naturaleza, con los cuales ella construye cada cosa material en lo que es en el universo, incluyendo el hombre y toda forma de vida, tanto animal como vegetal, a través de lo que es un proceso que solo la naturaleza entiende completamente. Ella transforma lo que es la energía y la vuelve lo que es materia. Los bloques de construcción de la naturaleza están disponibles para lo que es el hombre, en la energía y que es implicada lo que es en el pensamiento. El cerebro del hombre es comparable con lo que es una batería eléctrica. Absorbe lo que es la energía desde lo que es el éter, que impregna cada átomo de materia y que llena lo que es el universo entero. Es un hecho conocido que un hombre de baterías eléctricas proporcionará más energía que una sola de ellas. También es un hecho conocido que toda batería individual proporcionará energía en protección al número y capacidad de lo que son las celdas que contiene. El cerebro funciona de una forma similar. Esto explica el hecho de que algunos cerebros sean más eficientes que otros y conduce a esta significativa afirmación. Un grupo de cerebros coordinados o conectados en un espíritu de armonía proporcionarán más energía de pensamiento que un solo cerebro. Del mismo modo que un grupo de baterías eléctricas proporcionarán más energía que una sola batería. A través de esta metáfora se hace evidente que el principio de mente maestra contiene el secreto del poder obtenido por hombres que se saben rodear de otras personas inteligentes. Aquí sigue otra afirmación que nos llevará más cerca de comprender la fase psíquica del principio de mente maestra. Cuando un grupo de cerebros individuales se coordina y funciona en armonía, la energía incrementada generada por esa alianza se pone a disposición de cada cerebro individual en el grupo. Es un hecho bien conocido que Henry Ford empezó su carrera empresarial con la desventaja de la pobreza, el analfabetismo y la ignorancia. Es igualmente conocido que en el inconcebible corto término de 10 años, el señor Ford logró superar esos tres obstáculos y que en menos de 25 años se había convertido en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Relaciono con este hecho el conocimiento adicional de que los progresos más rápidos del señor Ford se hicieron patentes a partir del momento en que se convirtió en amigo personal de Thomas Edison. Y empezar a comprender lo que la influencia de una mente sobre otra puede lograr. Avancé un paso más y consideré el hecho de que los logros más extraordinarios del señor Ford empezaron a producirse tras haber conocido a Herbert Fisher y a lo que es a John Burgess, a Luther Burbank, cada uno de los hombres con gran capacidad cerebral. Y tendrán más evidencia de que el poder se puede producir mediante la amistosa alianza de lo que son las mentes. No hay duda de que Henry Ford es uno de los hombres mejores informados en el mundo de la industria y lo que es las empresas. La cuestión de su riqueza no necesita ninguna discusión. Analice los íntimos amigos personales de Henry Ford, algunos de los cuales ya se han mencionado.
y estará preparado para comprender lo que es la siguiente afirmación. Los hombres absorben lo que es la naturaleza, los hábitos y el poder de lo que es el pensamiento, de las personas con quienes se asocian en lo que es un espíritu de simpatía y de armonía. Henry Ford superó lo que es la pobreza, superó el analfabetismo y además también superó la ignorancia, ya que al aliarse con lo que son grandes mentes cuyas vibraciones de pensamiento absorbió lo que es en su propia mente. A través de su asociación con Thomas Edison, de Burbank y de lo que es Firestone, Ford añadió al poder de su propio cerebro la suma y sustancia de lo que es la inteligencia, la experiencia y lo que es el conocimiento y lo que son fuerzas espirituales de esos 4 hombres. Es más, se apropió y utilizó el principio de lo que es de la mente maestra a través de todos los métodos de procedimientos descritos en este precioso libro. Este principio también está disponible para usted. Ya hemos mencionado antes a Gandhi. Quizás la mayoría de los que han oído de Gandhi lo ven como un pequeño hombre y excéntrico que camina sin ropa y causa problemas al gobierno británico. En realidad, Gandhi no es un excéntrico, sino el hombre más poderoso que existe, estimado por lo que es el número de sus seguidores y su fe en lo que es su líder. Por otra parte, es probablemente el hombre más poderoso que ha existido. Su poder es pasivo, pero es real. Estudiemos ahora el método por el cual obtuvo su enorme poder y que puede ser explicado en pocas palabras. Él obtuvo poder al inducir a más de 200 millones de personas a coordinar sus cuerpos y coordinar sus mentes en lo que es espíritu de armonía para lograr lo que es un propósito bien definido. En resumen, Gandhi logró un verdadero milagro. Pues es un milagro cuando 200 millones de personas pueden ser inducidas, no forzadas, a cooperar en un espíritu de armonía. Si usted duda de que eso sea un milagro, intente inducir a 2 personas, las que sean, a que cooperen en un espíritu de armonía durante cualquier periodo de tiempo. Toda persona que dirige una empresa sabe lo difícil que es que los empleados trabajen juntos en un espíritu aún remotamente parecido a la armonía. La lista de las fuentes principales de las que se pueden obtener con poder está encabezada, como ya hemos visto, por la inteligencia infinita. Cuando 2 o más personas coordinan en un espíritu de armonía y trabajan hacia lo que es un espíritu definido, se sitúan a sí mismas por medio de lo que es esa alianza y en disposición de absorber poder directamente de la gran reserva universal de lo que es la inteligencia infinita. Y esta es la mayor fuente de poder que existe. Es la fuente a la que acude el genio. Es la fuente a la que todo gran líder acude, tanto si es consciente o no de ese hecho. Las otras 2 grandes fuentes de las que es posible obtener el conocimiento necesario para lo que es la acumulación de poder no son más confiables que los 5 sentidos de lo que es el hombre. Y los sentidos no siempre son confiables. En cambio, la inteligencia infinita, esa no se equivoca.
En capítulos posteriores se describirán adecuadamente lo que son los métodos mediante los que se puede contactar con mayor facilidad con la inteligencia infinita. Esto no es un curso de religión, ningún principio fundamental descrito en este libro debería interpretarse como algo que tiene la intención de interferir, directa o indirectamente, con los hábitos religiosos de cualquier persona. Este libro ha sido diseñado exclusivamente para instruir al lector acerca de cómo transformar el propósito definido del deseo de dinero. Eso es lo que va a obtener lo que es un equivalente monetario. Lea, piense y medite a medida que lea. Pronto todo el asunto se desplegará y podrá verlo en perspectiva. Ahora solo está viendo el detalle de los capítulos individuales. El dinero es tan tímido y esquivo como las doncellas de antaño. Tiene que ser atraído y conquistado por métodos no muy distintos a los empleados, por lo que es el amante que corteja a la mujer de sus sueños. Coincidiendo con ello, el poder utilizado en lo que es el acto de cortejar al dinero no es muy diferente del que se utiliza para cortejar a una doncella. Ese poder, cuando es usado con éxito en la búsqueda de dinero, debe ser mezclado con la fe, debe ser mezclado con un deseo ardiente, debe ser mezclado con perseverancia, debe ser aplicado mediante lo que es un plan. Ese plan debe ser puesto en acción. Cuando el dinero aparece, cuando el dinero aparece en cantidades conocidas como dinero en serio, fluye hacia aquel que lo acumula con la misma facilidad que con él, así como el agua fluye colina abajo. Existe una gran corriente invisible del poder que pueda compararse con lo que es un río, excepto que una parte fluye en una dirección, llevando a todos los que se encuentran en ese lado de la corriente, en dirección a lo que es la riqueza. Y la otra parte fluye en la dirección opuesta, llevando hacia la miseria y la pobreza a todos los desafortunados que no lograron salir de ella. Todo el que ha acumulado una gran fortuna ha reconocido la existencia de esta corriente de la vida, que consiste en un proceso de pensamiento. Las emociones positivas del pensamiento forman el lado de la corriente que le lleva a uno hacia lo que es la fortuna. Las emociones negativas forman el lado de la corriente que le lleva a uno hacia lo que es la pobreza. La anterior contiene lo que es un pensamiento de gran importancia para todo aquel que esté siguiendo este libro, con el propósito de acumular lo que es una gran fortuna. Si usted está en el lado de lo que es la corriente de poder, la cual entonces lo va a llevar a lo que es la pobreza. El libro puede servirle como un remo, mediante el cual impulsarse a sí mismo hacia el otro lado de lo que es la corriente. Pero solo le servirá mediante la aplicación y el uso. Solo leerlo y emitir juicios sobre lo que lee en un sentido o en otro, eso no le beneficiará en nada. Muchos pasan por la experiencia de alternar entre los lados positivos y negativos de lo que es la corriente. A veces están en el lado positivo y a veces en el lado negativo. El crack de Wall Street del 29 llevó a millones de personas desde el lado positivo
hasta lo que es el lado negativo de la corriente. Estos millones de personas ahora están batallando, algunas de ellas con desesperación y con miedo, por regresar al lado positivo de lo que es la corriente. Este libro fue escrito especialmente para esos millones. La pobreza y la riqueza a menudo cambian de lugar. La depresión enseñó el mundo esta gran verdad, aunque el mundo no recordara durante lo que es mucho tiempo esa lección. La pobreza puede llegar a ocupar el lugar de la riqueza. Cuando la riqueza ocupa el lugar de la pobreza, el cambio se produce a través de planes bien concebidos y cuidadosamente ejecutados. La pobreza, en cambio, no necesita ningún plan, no necesita que la ayuden, porque es enérgica y es ruda. La riqueza, en cambio, es tímida y además es reservada. Tiene que ser atraída, entiende, tiene que ser atraída. Y aquí terminamos lo que es el número 10. Ahora vamos a lo que es al tema número 11. Y ese es, el nombre de este tema es el misterio del sexo, o lo que es la transmutación. Y ahora llegamos a lo que es al 10º paso hacia la riqueza. El significado de la palabra transmutar es el lenguaje sencillo, el cambio o transferencia de lo que es un elemento o es la forma de energía en otro. La emoción del sexo lleva a cierto estado mental debido a lo que es a la ignorancia sobre lo que es el tema. Este estado mental suele asociarse con aspectos físicos y debido a las influencias impropias a las que la mayoría han sido sometidos en lo que es el proceso de adquirir conocimientos sobre el sexo. Los aspectos esenciales físicos han sesgado lo que es la mente. La emoción del sexo tiene tras de sí la posibilidad de 3 potencialidades constructivas, las cuales son, número 1, la perpetuación de la humanidad. Número 2, el mantenimiento de la salud, como lo que es un agente terapéutico, no tiene de igual forma. Y el número 3 es la transformación de la mediocridad en genio a través de lo que es la transmutación. La transmutación del sexo es simple y fácil de explicar. Significa cambiar la mente de pensamientos de expresión física a pensamientos de la otra naturaleza. El deseo sexual es el más poderoso de los deseos humanos. Cuando se ven impulsados por este deseo, los hombres desarrollan una agudeza de imaginación, de valor, de fuerza de voluntad, de perseverancia y de habilidad creativa desconocida para ellos en lo que son en algunas de las ocasiones. El deseo de contacto sexual es tan fuerte y es tan impulsor que los hombres llegan a arriesgar su propia vida y lo que es su reputación para complacerlo. Cuando es controlada y redirigida hacia otras líneas, esta fuerza motivadora conserva todos sus atributos de agudeza de lo que es la imaginación y de valor, etcétera, etcétera. Pero ¿qué puede ser usado como poderosas fuerzas creativas en lo que es la literatura, en el arte o en cualquier otra profesión o vocación, incluyendo desde luego lo que es la acumulación de riquezas? Es cierto que la transmutación de la energía sexual exige lo que es el ejercicio de la fuerza de voluntad.
Pero la recompensa vale el esfuerzo. El deseo de expresión sexual es innato y es natural. Ese deseo no puede ni debe ser sumergido ni eliminado. El deseo sexual es el más poderoso de los deseos humanos. Cuando se ven impulsados por este deseo, los hombres desarrollan una agudeza de imaginación, valor y fuerza de voluntad, de perseverancia y habilidad creativa desconocidos para ellos en otras ocasiones. El deseo de contacto sexual es tan fuerte y es tan impulsor que los hombres llegan a arriesgar su propia vida y hasta su reputación por complacerlos. Hasta te lo vuelvo a repetir. Y cuando es controlada y es redirigida hacia otras líneas. Esta fuerza motivadora conserva todos sus atributos de agudeza y de mucha imaginación, hasta de valor, pero que pueden ser usados como poderosas fuerzas creativas en lo que es la literatura, el arte o en cualquier otra profesión o vocación, incluyendo desde luego lo que es la acumulación de riquezas. Es cierto que la transmutación de la energía sexual exige el ejercicio de la fuerza de voluntad, pero la recompensa vale el esfuerzo. El deseo de expresión sexual es innato y es natural. Ese deseo no puede ni debe ser sumergido ni eliminado, pero debe proporcionárselo una vía de salida a través de otra forma de expresión que se enriquezca a través del cuerpo, la mente y lo que es el espíritu. Si no se le proporciona esa vía de salida por medio de lo que es la transmutación, buscará vías de salida mediante canales puramente físicos. A un río se le puede construir lo que es una represa y controlar sus aguas por un tiempo, pero eventualmente esta agua siempre buscará lo que es una salida. Y lo mismo es cierto de lo que es la emoción del sexo. Puede ser sumergida y controlada por un tiempo, pero su propia naturaleza hace que ande siempre a la búsqueda de medios de expresión. Si no se transforma en algún otro esfuerzo creativo, encontrará lo que es una vía de salida mucho menos valiosa. Afortunada es, de hecho, a la persona que han descubierto cómo dar a lo que es de controlar la emoción sexual o una vía de salida a través de alguna forma de esfuerzo creativo. Pues gracias a este descubrimiento puede elevarse lo que es al estatus de genio. La investigación científica ha revelado lo que son estos hechos significativos. Los hombres que han alcanzado mayores logros son aquellos con naturalezas sexuales altamente desarrolladas. Hombres que han aprendido el arte de lo que es la transmutación sexual. Los hombres que han acumulado grandes fortunas y alcanzado gran reconocimiento en lo que es la literatura, en el arte, la industria, la arquitectura y lo que son las profesiones, fueron motivados por la influencia de una mujer. La investigación a partir de la cual se hicieron estos asombrosos descubrimientos se basó en páginas de biografías e historias de más de 2000 años. Cada vez que existían evidencias disponibles en relación con las vidas de hombres y mujeres que habían alcanzado lo que son grandes logros. Estas indicaban de forma muy convincente que poseían naturalezas sexuales muy desarrolladas.
La emoción del sexo es una fuerza irresistible contra la cual no puede haber una oposición como la de un cuerpo inamovible. Cuando se ven impulsados por esta emoción, los hombres son dotados de un superpoder para lo que es la acción. Comprenda esta verdad y habrá captado lo que es el significado de la afirmación de lo que es la transmutación sexual y puede elevarnos a lo que es al estatus de genio. La emoción del sexo contiene el secreto de la habilidad creativa. Destruye a las glándulas sexuales, ya sea en el hombre o en la bestia, y habrá eliminado la mayor fuente de acción. Como prueba de ello, observe lo que sucede con cualquier animal que haya sido castrado. Después de haber sido sexualmente alterado, un toro se hace tan dócil como que fuera una vaca. La alteración sexual priva al macho, ya sea hombre o sea bestia, de toda la capacidad de lucha que lleva por dentro. La alteración sexual de la hembra tiene lo que es el mismo efecto. Ahora vamos a lo que son los 10 estímulos mentales. La mente, la mente humana responde a estímulos a través de los cuales puede ser afinada a grados de vibraciones más elevados, conocidos como entusiasmo, como imaginación creativa, deseo intenso, etcétera, etcétera. Los estímulos a los que la mente responde con mayor libertad, ¿sabes cuáles son? Pues son los siguientes. Número 1, el deseo de expresión sexual. Número 2, amor. Número 3, un deseo ardiente de alcanzar fama, poder o ganancias financieras, lo cual se resume como dinero. Número 4, música. Número 5, amistad, ya sea entre personas del mismo sexo o con las del sexo opuesto. Número 6, una alianza de mente maestra, basada en lo que es la armonía de dos o más personas que se alían entre sí para lo que es el progreso espiritual o temporal. Número 7, el sufrimiento mutuo, como lo experimento por personas que se ven perseguidas. Número 8, la autosugestión. Número 9, el temor. Número 10, narcóticos y alcohol. El deseo de expresión sexual está a la cabeza de la lista de estímulos que más efectivamente eleva lo que son las vibraciones de mente y pone en movimiento lo que son las ruedas a través de lo que es la acción física. 8 de estos estímulos son naturales y son constructivos, pero 2 de ellos son destructivos. La lista se presenta con lo que es el propósito de permitirle hacer un estudio comparativo de lo que son las fuentes más importantes del estímulo mental. De este estudio podrá verse claramente que la emoción del sexo es por mucho el más intenso y el más poderoso de todos los estímulos mentales. Esta comparación es necesaria como prueba de la afirmación de que la transmutación de la energía sexual puede elevarnos al estatus de genio. Veamos qué constituye lo que es un genio. Algún chistoso ha dicho que un genio es un hombre que lleva el cabello largo, que come con descuido, vive solo y sirve de blanco para lo que son los chistosos. Una definición mejor de lo que es un genio
Y es un hombre que ha descubierto de cómo incrementar las vibraciones de pensamiento hasta que el punto de poder comunicarse libremente con lo que son fuentes de conocimiento no disponibles a través de la velocidad ordinaria de vibración de lo que es el pensamiento. La persona pensante querrá hacer más preguntas referentes a esta definición de genio. La primera pregunta sería, ¿cómo puede uno comunicarse con las fuentes de conocimiento que no estén disponibles a través de la velocidad ordinaria de lo que es la vibración del pensamiento? Y la siguiente pregunta sería, ¿hay fuentes de conocimiento conocidas que solo estén disponibles para lo que son los genios? Y en tal caso, ¿qué son esas fuentes? ¿Y cómo se les puede alcanzar exactamente? Ofreceremos pruebas de lo que es la exactitud de las más importantes afirmaciones de este libro, o al menos ofreceremos evidencia a través de la cual usted podrá reunir sus propias pruebas a través de la experimentación. Y al hacerlo así, también contestaremos a esas dos preguntas. Vamos al siguiente tema. El genio se desarrolla a través de lo que es el sexto sentido. Repitiendo, el genio se desarrolla a través del sexto sentido. La realidad de que existe un sexto sentido ha sido bastante bien establecida. Este sexto sentido es la imaginación creativa. Es la facultad de la imaginación creativa, el cual es algo al que la mayoría de la gente nunca utiliza en su vida. Y si lo hace, es usualmente por mero accidente. Un número relativamente pequeño de la gente usa deliberadamente y con propósito premeditado. La facultad de la imaginación creativa es quienes la utilizan son por medio de lo que es la facultad voluntariamente y comprendiendo lo que son sus funciones. A eso se les puede llamar como unos genios. La facultad de la imaginación creativa es el vínculo directo entre la mente finita del hombre y lo que es la inteligencia infinita. Todas las denominadas revelaciones descritas en lo que es el ámbito de la religión y todos los descubrimientos de principios básicos o nuevos en lo que es en el campo de la invención se producen por medio de la facultad de la imaginación creativa. Cuando las ideas o conceptos que se desarrollan a través de lo que es en la mente, a través de lo que popularmente se denomina presentimientos. Estos proceden de una o más de las siguientes fuentes. Número 1, la inteligencia infinita. Número 2, el propio subconsciente, que es donde se halla almacenada toda imprecisión sensorial y todo impulso de pensamiento que ha llegado alguna vez a lo que es al cerebro a través de cualquiera de los 5 sentidos. Número 3, de la mente de alguna otra persona que acaba de emitir lo que es el pensamiento o una imagen de la idea o concepto a través del pensamiento consciente. Número 4, del almacén subconsciente de la otra persona. No existen otras fuentes conocidas de las que se puedan recibir ideas que sean inspiradas o que sean corazonadas o que sean presentimientos. La imaginación creativa funciona mejor cuando la mente está vibrando, al cual, gracias a alguna forma de estimulación o lo que es fracciones de milésimas de lo que trabaja la mente, a una tasa que es tremendamente alta. Esto es cuando la mente está funcionando a una tasa de vibraciones mayor que lo que es el pensamiento normal y el ordinario.
cuando la acción del cerebro ha sido estimulada por medio de uno o más de los 10 estimulantes mentales, quien tiene lo que es el efecto de elevar al individuo muy por encima de lo que es el horizonte y de lo que es el pensamiento ordinario, y le permite ver lo que es una gran distancia, que es perspectiva y de calidad a lo que son los pensamientos de los cuales no están disponibles. Cuando uno se eleva hasta ese nivel más alto de pensamiento, por medio de cualquier forma de estimulación mental, el individuo ocupa relativamente la misma posición que otro que ha accedido a lo que es a un avión, hasta lo que es una altura desde la que puede observar más allá de la línea horizonte, la cual limitaría lo que es su visión en la tierra firme. O es más, mientras se encuentra en ese nivel de pensamiento elevado, el individuo no se ha abatido a interrumpir por ninguno de lo que son los estímulos de los cuales sus circunscriben y limitan lo que es su visión mientras afronta el problema de cubrir las 3 necesidades básicas, tales como alimento, ropa y vivienda. Y se encuentra en lo que es un mundo de pensamientos en el cual los pensamientos cotidianos y ordinarios han sido removidos, como se remueven lo que son las colinas, valles y otras limitaciones de lo que es la visión física cuando uno se eleva en lo que es a un avión. Mientras se encuentra en este plano exaltado de lo que es el pensamiento, a lo que es la facultad creativa de la mente, se le da lo que es libertad a lo que es la acción. El camino se despeja para lo que es el funcionamiento del sexto sentido y se vuelve receptivo a ideas que no hubieran acudido a lo que es al individuo en otras circunstancias. El sexto sentido. El sexto sentido es la facultad que marca la diferencia entre un genio y un individuo ordinario. La facultad creativa se hace más alerta y receptiva a lo que son las vibraciones que se originan fuera de lo que es el subconsciente. Y entre más el individuo la use, confía en ella y le solicite lo que son impulsos de pensamiento. Esta facultad solo se puede cultivar y desarrollar a través del uso. Aquello que conocemos como conciencia opera por completo a través de la facultad de lo que es el sexto sentido. Los grandes artistas, los escritores, músicos y poetas llegaron a hacerlo porque adquieren lo que es el hábito de confiar en la pequeña voz, la cual nos habla desde adentro a través de lo que es la facultad de la imaginación creativa. Es un hecho bien conocido para las personas que poseen una imaginación o que es aguda hacia las mejores ideas de las cuales proceden de los denominados presentimientos o corazonadas. Hay un gran orador que no alcanza lo que es la grandeza hasta que no cierra los ojos y empieza a confiar por completo en la facultad de la imaginación creativa. Cuando se le preguntó por qué cerraba los ojos justo antes de lo que es el clímax de la oratoria, él contestó: lo hago porque entonces hablo a través de ideas que me llegan desde mis adentros. Uno de los financistas mejor conocidos y exitosos de Estados Unidos tenía el hábito de cerrar los ojos durante 2 o 3 minutos antes de tomar lo que es una decisión. Cuando se le preguntó por qué lo hacía, él contestó: con mis ojos cerrados soy capaz de tener acceso a una fuente de inteligencia superior. Vamos a lo que es a otro tema. La pagaban por pensar. ¿Cómo es que la pagaban por pensar? El ya fallecido doctor Elmer R. Guy
de lo que es la Chevy y de Chasey, en Maryland creó más de 200 patentes útiles, algunas de ellas básicas, mediante lo que es el proceso de cultivar y de utilizar lo que es la facultad creativa. Su método es tan significativo como interesante para todo aquel interesado en alcanzar el estatus de genio, a cuya categoría perteneció incuestionablemente el Dr. Gates. El Dr. Gates fue uno más grande de los científicos del mundo, aunque poco publicitado. En su laboratorio tenía lo que él denominaba su cuarto de comunicación personal. Era prácticamente a prueba de ruidos, diseñado de tal modo que todo destello de luz podía ser eliminado. Estaba equipado con lo que es una pequeña mesa, sobre la que siempre tenía una libreta de apuntes. Frente a la mesa, en lo que es la pared, había un botón que controlaba lo que son las luces. Cuando el Dr. Gates quería usar las fuerzas disponibles para él a través de lo que es su imaginación creativa, entraba en el cuarto, se sentaba a la mesa, apagaba las luces y se concentraba en lo que son los factores conocidos del invento en el que estaba trabajando, permaneciendo en esta posición hasta que las ideas empezaban a destellar en su mente, en conexión con lo que son los factores desconocidos de lo que es el invento. En cierta ocasión, las ideas acudieron a su mente con tal rapidez que se vio obligado a escribir durante casi 3 horas. Cuando los pensamientos dejaron de fluir y examinó sus notas, descubrió que contenían una minuciosa descripción de principios sin parangón entre los datos conocidos de todo lo que es el mundo científico. Además, la respuesta a su problema quedó inteligentemente presentada en aquellas notas. De esta manera, el Dr. Gates completó más de 200 patentes que habían sido iniciadas, pero no completadas por otros cerebros, los cuales lo habían dejado a medias. La evidencia de esta afirmación en lo que es esta oficina de patentes de los Estados Unidos, el Dr. Gates se ganaba la vida, sentándose a recibir lo que son las ideas para individuos y para lo que son corporaciones. Algunas de las más grandes corporaciones estadounidenses le pagaron importantes honorarios por hora, por sentarse a recibir ideas. Hoy vamos a lo que es otro tema, el método del genio. La facultad de razonamiento suele ser defectuosa porque es guiada en buena medida por la experiencia acumulada. Y no todo el conocimiento que acumulamos por medio de la experiencia es correcto. Las ideas recibidas a través de lo que es la facultad creativa son mucho más confiables, por la razón de que proceden de fuentes más confiables que las disponibles para la facultad de razonamiento de la mente. La principal diferencia entre el genio y el ordinario es el loco inventor, quien puede hallarse en el hecho de que el primero trabaja a través de su facultad de imaginación creativa, mientras que el loco no sabe nada de esa facultad. El inventor científico como Edison o como Gates hace uso de ambas facultades, lo que es la imaginación sintética y lo que es la imaginación creativa. Por ejemplo, el inventor científico o genio empieza lo que es un invento organizado y combinando lo que son las ideas conocidas o los principios acumulados gracias a lo que es la experiencia y a través de lo que son sus facultades sintéticas usan lo que es la facultad de razonamiento. Si considera que ese conocimiento acumulado es insuficiente para completar lo que es su invento,
Entonces acude a lo que son las fuentes de conocimiento disponibles a través de lo que es su facultad creativa. El método que emplea varía con cada individuo, pero esta es la esencia y lo que es la sustancia de lo que es el procedimiento. Número 1. Estimula su mente de modo que vibre en lo que es un plano superior respecto a lo que es a su promedio, usando uno o más de los 10 estímulos mentales u otros estimulantes de lo que es su elección. Número 2. Se concentra en los factores conocidos o lo que es la parte terminada. Así, todo lo que son su invento, el cual crea a través de su mente como una imagen perfecta a través de los factores desconocidos. O eso es la parte no terminada. Sostiene lo que es esta imagen en su mente hasta que ha sido captada por lo que es el subconsciente. Luego se relaja, vacía su mente de todo pensamiento y espera que la respuesta destelle en lo que es su mente. A veces los resultados son definitivos e inmediatos. En otras ocasiones los resultados son negativos, dependiendo de lo que es el estado de desarrollo del sexto sentido o de la facultad creativa. Edison probó más de 10.000 combinaciones diferentes de ideas a través de lo que es la facultad sintética de lo que es una imaginación, antes de conectarse con lo que es la facultad creativa para obtener la respuesta que perfeccionó la lámpara incandescente. Su experiencia fue similar cuando inventó lo que es la máquina de dictado. Existen lo que son numerosas pruebas fiables de que la facultad de la imaginación creativa sí existe. Esta evidencia está disponible gracias al análisis exacto de personas que se han convertido en líderes en lo que son sus campos de actuación, sin haber tenido lo que es una amplia educación. Ejemplo de ello, Lincoln. Lincoln fue un notable ejemplo de un gran líder que alcanzó lo que es la grandeza a través del descubrimiento y el uso de lo que es su facultad de imaginación creativa. Descubrió y empezó a utilizar esta facultad como resultado de lo que es la estimulación del amor, la que experimentó después de haber conocido a Harner Root, una afirmación de la más alta importancia en conexión con lo que es el estudio de la fuente del genio. Las páginas de la historia están llenas de casos de grandes líderes cuyos logros se originaron en lo que es la influencia de mujeres que despertaron las facultades creativas de sus mentes a través del estímulo de lo que es el deseo sexual. Napoleón Bonaparte fue uno de ellos. Cuando estuvo inspirado por lo que es su primera esposa, Josefina, fue irresistible e invencible. Cuando su mejor juicio o facultad de razonamiento lo impulsó a dejar de lado lo que es a Josefina, empezó entonces a declinar. Su derrota y su destierro en Santa Elena no estaban ya muy lejanos desde que dejó a su esposa Josefina. Si el buen gusto nos permitiera, podríamos mencionar a un gran número de hombres que son bien conocidos en Estados Unidos y que alcanzaron grandes éxitos bajo lo que es la estimulante influencia de sus esposas, solo para caer hacia lo que es su destrucción cuando el dinero y el poder se les subieron lo que es a la cabeza y cambiaron a sus viejas esposas por nuevas esposas. Napoleón no fue el único hombre en descubrir que la influencia sexual, que es procedente de una fuente correcta, es mucho más poderosa que cualquier distinto de lo que es la eficacia que pueda crearse sobre lo que es la razón. La mente humana responde a través de lo que es un estímulo. Entre los más grandes y poderosos estímulos
está la necesidad de lo que es el sexo. Cuando se la controla y se la transmuta, esta fuerza impulsora es capaz de elevar a los hombres a esa más alta esfera de pensamiento que les permite dominar lo que son las fuentes de la preocupación y las pequeñas molestias que se le interponen en lo que es su camino a lo que es el plano inferior. Desafortunadamente, solo los genios han descubierto esto. Otros han aceptado lo que es la experiencia de la necesidad sexual, sin descubrir una de sus potenciales principales o un hecho que justifica el gran número de otros, comparado con lo que es el limitado a través del número de genios, con el propósito de refrescar lo que es la memoria en relación con los hechos disponibles a partir de las biografías de ciertos hombres. Presentamos aquí los hombres de unos pocos hombres de éxito extraordinario que se sabe que poseyeron una elevada naturaleza sexual. Su genio, sin duda, encontró lo que es su fuente de poder en lo que es la energía sexual que ha sido transmutada. Tenemos lo que es a George Washington, Napoleón Bonaparte, Abraham Lincoln, Robert Burns, Thomas Jefferson, Albert Gay, Oscar Wilde, Walt Wilson, Andrew Jackson, Enrico Caruso. Su propio conocimiento de biografías le permitirá engrosar lo que es esta lista. Encuentra si puede a un solo hombre en toda la historia de la civilización que alcanzara un éxito extraordinario en cualquier campo y que no se viera impulsado por una naturaleza sexual bien desarrollada. Si no quiere depender de lo que es estas biografías de hombres que ya no viven, haga lo que es un inventario de aquellos que usted sabe que son hombres de grandes logros y vea si puede descubrir entre ellos a uno solo que no posee lo que es una elevada naturaleza sexual. La energía sexual es la energía creativa de todos los genios. Nunca ha existido ni existirá un gran líder, constructor o artista al que le falte esa fuerza impulsora del sexo. Seguro que nadie malinterpretará estas afirmaciones para decir que todos aquellos altamente sexuales son genios. El hombre alcanza el estatus de genio solo y si estimula su mente de tal forma que puede usar las fuerzas disponibles a través de la facultad creativa de lo que es la imaginación. La energía sexual es el principal de los estímulos capaces de producir este aumento de lo que son las vibraciones. Solo poseer esta energía no basta para producir lo que es un genio. La energía tiene que ser transmutada desde lo que es un deseo de contacto físico hasta alguna otra forma de lo que es el deseo y en acción, antes de que se eleve a uno lo que es el estatus de genio. Lejos de convertirse en genios, gracias a unos grandes deseos sexuales, la mayoría de los hombres se degradan a sí mismos con una mala interpretación y lo que es una utilización de esa gran fuerza, hasta alcanzar el estatus de lo que son unos animales inferiores. Vamos a lo que es al otro tema. ¿Por qué los hombres rara vez alcanzan el éxito antes de los 40? A partir de lo que es el análisis de más de 25,000 personas, descubrí que quienes alcanzan el éxito de una forma destacada raras veces lo hacen antes de cumplir lo que son 40 años y muy a menudo no alcanzan su verdadero ritmo hasta más allá de los 50 años. Este hecho fue tan sorprendente que me impulsó a revisar
su causa con mayor cuidado, en lo que es una investigación de más de 12 años. Mi estudio reveló que la razón principal por la que la gran mayoría de los hombres que tienen éxito no empiezan a alcanzarlo antes de los 40 o 50 es debido a lo que es a su tendencia a disipar sus energías a través de una excesiva complacencia en lo que es la expresión física de la emoción del sexo. La mayoría nunca aprende que la necesidad de sexo tiene otras posibilidades que trascienden mucho en lo que es la importancia o la simple expresión física. La mayoría de los que descubren esto lo hacen después de haber desperdiciado muchos años, en un periodo en el que la energía sexual se encuentra en sus puntos más altos. Antes de los 45 o 50 años, habitualmente a ese periodo sigue otro de logros notables. Las vidas de muchos hombres cercanos o a mayores de 40 refleja una continuada disipación de energías que podrían haber sido dirigidas con mucho más provecho hacia sus canales mejores. Sus emociones más refinadas y poderosas son disparadas salvajemente a los cuatro vientos. El deseo de expresión sexual es por mucho la más fuerte e impulsora de todas las emociones humanas. Y por esa misma razón, cuando ese deseo se controla y se transmuta en acción, aparte de lo que es su expresión física, puede elevarse a lo que es al estatus de genio. Uno de los hombres de negocios más capaces de los Estados Unidos francamente admitió que su atractiva secretaria era responsable de la mayoría de los planes que él creó. Admitió que su presencia lo levantó a unas alturas de imaginación creativa que no podía experimentar bajo ningún otro estímulo. Uno de los hombres más exitosos en Estados Unidos debe la mayor parte de su éxito o debe a lo que es a la influencia de una encantadora joven que ha servido como su fuente de inspiración por más de 12 años. Todos conocen al hombre del cual se hace esta referencia, pero no todos conocen la verdadera fuente de sus logros. En la historia no faltan ejemplos de hombres que alcanzaron el estatus de genios como resultado del uso de estimulantes mentales que son artificiales, ya sea en forma de alcohol o de narcóticos. Ejemplo de ellos, Edgar Allan escribió lo que es El Cuervo cuando se hallaba bajo lo que es la influencia del licor. Soñaba sueños que ningún mortal se atrevió a soñar jamás. James Winston escribió lo mejor de lo que es su producción literaria bajo lo que es la influencia del alcohol. Quizás fuera así como viera lo que es el ordenado entrelazamiento de lo real y lo que es lo soñado. El molino sobre el río y la niebla encima de lo que es la corriente. Robert Burr escribió mejor estando intoxicado. Por los tiempos de antaño, cariño mío, tomaremos una taza de amabilidad ahora. Por los tiempos de antaño. Eso es lo que escribió. Pero recordemos también que muchos de esos hombres terminaron por destruirse a sí mismos. La naturaleza ha preparado sus propias posiciones con lo que son las que pueden estimular la mente de forma segura. Para vibrar en un plano que nos permita sintonizarnos con lo que son pensamientos exquisitos y poco comunes que producen. Nadie sabe de dónde jamás se ha encontrado ningún sustituto satisfactorio para lo que son los estimulantes de la naturaleza. Es un hecho bien conocido por los psicólogos
que existe lo que es una relación muy estrecha entre los deseos sexuales y las necesidades espirituales. Un hecho que explica lo que es el comportamiento peculiar de gente que participa en lo que es orgías conocidas como lo que son renacimientos o a veces son renacimientos religiosos muy comunes entre lo que son los pueblos primitivos. Las emociones humanas gobiernan el mundo y establecen lo que es el destino de la civilización. La gente se ve influida en acciones no tanto por la razón, sino por lo que son los sentimientos. La facultad creativa de la mente se pone en acción enteramente por lo que son las emociones y no por una razón fría. Y la más poderosa de todas las emociones humanas muchas veces es el sexo. Hay otros estimulantes mentales, algunos de los cuales ya los hemos citado, pero ni uno solo de ellos, ni todos ellos combinados, pueden igualar lo que es el poder impulsor del sexo. Un estimulante mental es cualquier influencia que de forma temporal o permanente aumenta lo que es la intensidad de las vibraciones del pensamiento. Los 10 estimulantes principales descritos son aquellos a los que se recurren con mayor frecuencia. A través de estas fuentes podemos comunicarnos con lo que es la inteligencia infinita o penetrar a voluntad en lo que es el almacén del subconsciente, ya sea del propio o de otra persona. Un procedimiento que es todo lo que caracteriza lo que es al genio. Un profesor que ha estrenado y dirigido lo que son los esfuerzos de más de 30,000 vendedores hizo el asombroso descubrimiento de que los vendedores más eficientes son aquellos que son altamente sexuales. La explicación es que el factor de la personalidad conocida como magnetismo personal no es ni más ni menos que lo que es energía sexual. Las personas altamente sexuales poseen siempre una gran provisión de magnetismo, cultivándola y comprendiéndola a sí mismo, la cual puede acceder a esta fuerza vital y así utilizarla ventajosamente en las relaciones entre las personas. Es posible comunicar esa energía a los demás a través de lo que son los siguientes medios. Número 1. El apretón de manos. El contacto de la mano indica al instante lo que es la presencia de magnetismo o puede ser la falta del mismo. Número 2. El tono de voz. El magnetismo o lo que es la energía sexual es el factor capaz de colorear la voz o hacerla musical y encantadora. Número 3. Postura y porte del cuerpo. Las personas altamente sexuales se mueven con energía, con gracia y con facilidad. Número 4. Las vibraciones de pensamientos. Las personas altamente sexuales mezclan la emoción del sexo con sus pensamientos o pueden hacerlo así a voluntad y de ese modo influyen sobre quienes les rodean. Número 5. Adorno del cuerpo. Las personas altamente sexuales suelen ser muy cuidadosas en cuanto a lo que es su apariencia física. Suelen seleccionar ropa de un estilo conveniente para lo que es su personalidad, para su figura o para lo que es su complexión física. Cuando contrata vendedores, el director de venta más capaz busca como primer requisito de todo vendedor la cualidad de lo que es el magnetismo personal. Las personas a las que les falta energía sexual nunca llegarán a ser entusiastas, ni inspirarán a otros con lo que es el entusiasmo.
Y este es uno de los requisitos más importantes de todo vendedor, sin que importe lo que vendan. El que habla en público, el orador, el predicador, el abogado o el vendedor al que le falte lo que es la energía sexual, ese es un fracaso. En cuanto a su capacidad para influir sobre los demás, siempre se refiere de esa forma. Añade a esto lo que es el hecho de que a la mayoría de la gente solo se le puede influir si se apela a lo que son sus emociones y comprenderá lo que es la importancia de la energía sexual como parte de la habilidad innata de lo que es un vendedor. Los mejores vendedores obtienen ese estatus porque son conscientes o porque lo tienen inconscientemente y se transmuta a través de lo que es la energía del sexo en lo que es un entusiasmo de ventas. Ahora vamos a ver lo que es las afirmaciones. En esta afirmación se puede encontrar lo que es una sugerencia muy práctica en cuanto al verdadero significado de lo que es la transmutación sexual. El vendedor que sabe cómo apartar su mente de lo que es el tema del sexo y dirigirla hacia lo que es el esfuerzo de ventas con el mismo entusiasmo y con la misma determinación. ¿Con qué la aplicaría a lo que es su propósito original? Y que ha adquirido a través de lo que es el arte de lo que es la transmutación del sexo, tanto si lo sabe como si no lo sabe. La mayoría de los vendedores que transmutan su energía sexual lo hace sin darse cuenta en absoluto de lo que están haciendo o de cómo lo están haciendo. La transmutación de la energía sexual exige más fuerza de voluntad de la que la persona promedio está dispuesta a usar para este propósito. Aquellos a quienes les resulta difícil reunir la fuerza de lo que es la voluntad suficiente para lo que es la transmutación, puede adquirir lo que es estabilidad gradualmente, aunque eso requiere fuerza de voluntad, y lo cual se puede lograr como una recompensa que se obtiene con esta práctica hacia lo que es el esfuerzo y que además este esfuerzo valga la pena. Millones de personas, incluso en esta época de iluminación, sufren complejos de inferioridad que han desarrollado debido a la falta de creencia en lo que la elevada naturaleza sexual dicen que es una maldición. Estas afirmaciones sobre lo que es la virtud de la energía sexual no deben interpretarse como una justificación para los libertinos. La emoción del sexo es una virtud solo cuando es utilizada con inteligencia y con discriminación. Puede ser mal empleada y a menudo lo es, hasta el punto del cual se te puede empobrecer en lugar de lo que es enriquecerte, tanto el cuerpo como lo que es la mente. El buen uso de este poder es objeto de este capítulo. Al autor le pareció muy significativo descubrir que prácticamente todos los grandes líderes a quienes tuvo el privilegio de analizar eran hombres cuyos logros fueron ampliamente inspirados por una mujer. En muchos de esos casos, la mujer en cuestión era una esposa modesta y abnegada de la que el público había oído hablar muy poco o nada. En unos pocos casos, la fuente de inspiración pudo descubrirse en la otra mujer. Algunos de esos casos quizás no sean enteramente desconocidos. La intemperancia en lo que son los hábitos sexuales es tan perjudicial
como lo que es la intemperancia en los hábitos del deber, de lo que es el beber y el comer. En esta época en que vivimos, una edad que comenzó a través de lo que es la Primera Guerra Mundial, las intemperancias en los hábitos del sexo es muy común. Estas orgías de indulgencia pueden explicar lo que es la escasez de grandes líderes. Ningún hombre puede acudir a las fuerzas de lo que es su indignación creativa mientras las élites se están disipando. El hombre es la única criatura en la tierra que viola lo que es el propósito de la naturaleza en esta conexión. Todos los otros animales ceden a su naturaleza sexual con moderación y con un propósito que armoniza con las leyes de lo que es la naturaleza. Todos los otros animales responden al llamado de lo que es el sexo, solo en lo que son sus temporadas de celo. La inclinación del hombre es declararse en lo que es temporada de celo permanente. Toda persona inteligente sabe que lo que es la estimulación en exceso a base de lo que son bebidas alcohólicas y de narcóticos es una forma destructiva de intemperancia que destruye los órganos vitales del cuerpo, incluyendo lo que es el cerebro. Sin embargo, no todo el mundo sabe que el exceso a lo que es la expresión sexual puede convertirse en un hábito tan destructivo y negativo para lo que es el esfuerzo creativo como lo que son los narcóticos como lo son el licor. Un loco sexual no es en esencia muy diferente a un hombre drogado. Ambos han perdido lo que es el control sobre sus facultades de razonamiento y a través también han perdido lo que es su fuerza de voluntad. Los excesos sexuales no solo destruyen la razón o la fuerza de voluntad, sino que pueden llevar a la locura temporal o puede ser una locura permanente. Hay muchos casos de hipocondria, enfermedades imaginarias, que han surgido a través de hábitos desarrollados al ignorar la verdadera función del sexo. A partir de estas breves referencias respecto a lo que es el asunto, puede comprenderse con facilidad que la ignorancia sobre lo que es el tema de la transmutación del sexo trae consigo, por un lado, lo que son grandes penas a lo que son los ignorantes, y por otro, los priva de beneficios igualmente grandes. La amplia ignorancia sobre lo que es el tema del sexo se debe al hecho de que ese tema se ha visto rodeado de misterio y por lo que es una nube de oscuro silencio. La conspiración del misterio y del silencio ha tenido sobre las mentes de los jóvenes el mismo efecto que lo hace lo que es la psicología de la prohibición, la cual el resultado fue un incremento en lo que es la curiosidad y el deseo de adquirir un mayor conocimiento acerca de ese tema prohibido. Y la información no ha estado disponible con facilidad, para vergüenza de lo que son los legisladores y de la mayoría de lo que son los médicos, los mejor calificados por su profesión para educar a la juventud acerca de lo que es este tema. Raras veces un individuo inicia un esfuerzo altamente creativo en cualquier campo antes de lo que son los 40 años. El hombre promedio alcanza el periodo de su mayor capacidad para crear entre los 40 y los 60 años. Estas afirmaciones se basan en análisis de miles de hombres y mujeres que han sido observados con todo cuidado. Deberían ser alentadores para todos aquellos que no han logrado triunfar antes de los 40,
así como para quienes se sienten asustados a medida que se aproximan a los 40 y se sienten viejos. Por regla general, los años entre los 40 y los 50 son los más fructíferos. El hombre debería aproximarse a esa edad, no con temor y temblando, sino con esperanza y ávida anticipación. Si usted desea pruebas de que la mayoría de los hombres no empiezan a realizar su mejor trabajo antes de los 40, estudie los datos de lo que son los hombres de mayor éxito en Estados Unidos y descubrirá lo que son esas pruebas. Henry Ford no había llegado a su ritmo. Lo logró hasta que pasó de los 40 años. Andrew Carnegie tenía bastante más de 40 cuando empezó a cosechar la recompensa de todos sus esfuerzos. Hamilton Hill aún seguía manejando un telégrafo a sus 40 años. Sus estupendos logros los alcanzó después de esa edad. Las biografías de muchos industriales y financieros estadounidenses están llenas de evidencias de que el periodo entre los 40 y los 60 es la edad más productiva del hombre. Entre los 30 y los 40, el hombre empieza a aprender, si es que aprende alguna vez, el arte de la transmutación del sexo. Este descubrimiento suele ser accidental, más frecuentemente que otra cosa. Quien lo descubre suele no tener conciencia de lo que es su descubrimiento. Quizás observe que sus poderes de logro han aumentado hacia la edad entre 35 y 40 años, pero en la mayoría de los casos no está familiarizado con la causa de este cambio. Que la naturaleza comienza a armonizar lo que son las emociones del amor y del sexo en el individuo entre los 30 y los 40 años, para que así pueda usar esas grandes fuerzas y aplicarlas conjuntamente con estímulos para lo que es la acción. El sexo por sí solo es un poderoso estímulo para lo que es la acción, pero sus fuerzas son como las de un ciclón. A menudo son incontrolables. Cuando la emoción del amor empieza a mezclarse con la emoción del sexo, el resultado es la calma de propósito, la serenidad y la exactitud de lo que es el juicio. Y así, entre todos ellos se logra lo que es el equilibrio. ¿Qué persona que haya alcanzado la edad de 40 es tan desafortunada como para no poder analizar estas afirmaciones y de corroborarlas con lo que es su propia experiencia? Cuando se ve impulsado por su deseo de agradar a una mujer, besándose únicamente en lo que es la emoción del sexo, un hombre puede ser capaz, y usualmente lo es, la, la de alcanzar grandes logros, pero sus acciones pueden ser desorganizadas, distorsionadas y totalmente destructivas. Cuando se ve impulsado por su deseo de agradar a una mujer, basándose solo en lo que es la motivación del sexo, un hombre es capaz de robar, engañar e incluso de asesinar. Pero cuando la emoción del amor se mezcla con la emoción del sexo, ese mismo hombre guiará sus acciones con mayor cordura, con mucho equilibrio y con un mejor razonamiento. Los criminólogos han descubierto que los criminales más duros pueden reformarse a través de la influencia del amor o de una mujer. No hay registro de un criminal que haya sido reformado únicamente a través de la influencia del sexo. Estos hechos son bien conocidos,
pero no es su causa. La reforma llega si lo hace a través de lo que es el corazón o el lado emocional del hombre, no a través de su cabeza o su lado racional. Reforma significativa. Un cambio de corazón no significa un cambio de cabeza. Debido a la razón, un hombre puede hacer ciertos cambios en su conducta personal para así evitar lo que son las consecuencias de los efectos indeseables. Pero una genuina reforma viene solo mediante un cambio de corazón por un deseo de cambiar. El amor, el romanticismo y el sexo son emociones capaces de impulsar a los hombres a alcanzar alturas de superlogro. El amor es la emoción que sirve como válvula de seguridad y asegura lo que es el equilibrio, la serenidad y esfuerzo constructivo. Cuando se combinan estas tres emociones, puede elevarlo a uno hasta lo que es a la altura de un genio. Hay genios, hay genios, sin embargo, que saben muy poco de la emoción del amor. La mayoría de ellos pueden encontrarse comprometidos en algún tipo de acción que son muy destructivas, o por lo menos que no se basa en lo que es la justicia y la equidad hacia los demás. Si el buen gusto lo permitiese, podrían nombrarse lo que es una docena de genios en el cuerpo de la industria y de lo que son las finanzas, que atropellan sin piedad los derechos de sus semejantes. Parecen totalmente carentes de conciencia. El lector puede suministrar fácilmente su propia lista de hombres. Las emociones son estados mentales. La naturaleza ha proporcionado al hombre una química de la mente, la cual opera de manera similar a lo que son los principios de la química de la materia. Es un hecho bien conocido que con la ayuda de la química de la materia, un químico puede crear un veneno mortal, mezclando lo que son ciertos elementos, y ninguno de los cuales es nocivo por sí solo en las proporciones correctas. Del mismo modo, las emociones se pueden combinar para producir un veneno mortal. Cuando las emociones del sexo y los celos se mezclan, una persona puede convertirse en una bestia de mente. La presencia de una o más de las emociones destructivas en la mente humana a través de lo que es la química de la mente libera un veneno capaz de destruir nuestro sentido de justicia y de equidad. En casos extremos, la presencia de cualquier combinación de estas emociones en la mente pueden destruir lo que es la razón. El camino a la genialidad consiste en lo que es el desarrollo y a través de lo que es un control y el uso del sexo, amor y lo que es el romanticismo. El proceso puede resumirse como sigue. Estimula la presencia de estas emociones, así como los pensamientos dominantes en la mente de uno, y desanima lo que es la presencia de todas las emociones destructivas. La mente es una criatura de hábito. Crece sobre lo que son los pensamientos dominantes de los que se alimenta, a través de la facultad de la fuerza de voluntad. Uno puede desalentar lo que es la presencia de cualquier emoción y estimular lo que es la presencia de cualquier otra. El control de la mente a través de la fuerza de voluntad no es difícil. El control proviene de la persistencia y a través del hábito. El secreto del control radica en entender lo que es el proceso de lo que es la transmutación. Cuando cualquier emoción negativa se presenta en la mente de uno,
puede ser transmutada en una emoción positiva o constructiva por el simple procedimiento de cambiar nuestros pensamientos. Vamos a otro tema. No hay otro camino a la genialidad que a través del propio esfuerzo voluntario. Un hombre podrá alcanzar grandes alturas de logros financieros o empresariales solo por la fuerza impulsora de la energía sexual. Pero la historia está llena de pruebas que uno puede, y suele suceder, llevar consigo lo que son ciertos rasgos de carácter que lo privan de su habilidad para conservar o para disfrutar de su fortuna. Esto merece análisis, pensamiento y meditación, pues afirma lo que es una verdad cuyo conocimiento puede resultar muy útil, tanto a mujeres como a hombres. La ignorancia de este hecho ha costado a miles de personas lo que es el privilegio de la felicidad, aun a pesar de que poseían riquezas. Las emociones del amor y el sexo dejan su huella inconfundible sobre lo que son nuestros rasgos. Además, estos signos son tan visibles que todos los que deseen pueden leerlos. El hombre que está impulsado por la tormenta de lo que es la pasión es basada solo en deseos sexuales. Anuncia claramente este hecho a todo el mundo por la expresión de sus ojos y las líneas de la cara. La emoción del amor, cuando está mezclado con la emoción del sexo, suaviza, modifica y embellece lo que es la expresión facial. Ningún analista de carácter es necesario para decirle esto. Usted puede observarlos por sí mismo. La emoción del amor revela y desarrolla la naturaleza estética y artística del hombre. Deja su impresión en el alma, incluso después de que el fuego ha sido apagado por el tiempo y lo que son las circunstancias. Los recuerdos del amor nunca pasan, permanecen, guían e influyen mucho después de que la fuente de estímulo se haya desvanecido. No hay nada nuevo en esto. Toda persona que haya sido movida por un amor genuino sabe que éste deja huellas perdurables en el corazón humano. El efecto del amor perdura porque el amor es espiritual en lo que es su naturaleza. El hombre que no pueda ser estimulado por alcanzar grandes alturas de logros por medio del amor no tiene esperanza alguno. Está muerto, aunque pueda parecer vivo. Incluso incluso los recuerdos del amor son suficientes para elevarlos a un plazo superior de esfuerzo creativo. La fuerza principal del amor puede gastarse y además puede pasar como un fuego que se consume, pero deja atrás marcas imborrables como prueba de que ha pasado por allí. Su partida prepara a menudo al corazón humano para lo que es un amor aún mayor. Vaya a sus ayeres, a otros tiempos, y sumerja su mente en lo que son los hermosos recuerdos de un amor pasado. Eso suavizará lo que es la influencia de las actuales preocupaciones y de sus molestias. Le dará una fuente de escape de lo que son las realidades desagradables de la vida. Y tal vez, quién sabe, su mente le producirá durante lo que es este retiro temporal en el mundo de la fantasía, de ideas o planes que pueden cambiar todo el estado de financiero o el estado espiritual de su vida. Si se cree desafortunado por haber amado y por haber perdido, olvídese de eso. Quien ha amado de verdad nunca pierde por completo. El amor es caprichoso y es temporalmente. El amor también es
temperamental. Su naturaleza es efímera y es transitoria. Llega cuando quiere y se va sin advertencia. Acéptelo y disfrute de él mientras permanezca, pero no malgaste su tiempo preocupándose por su partida. La preocupación nunca lo traerá de vuelta. Elimine también la idea de que el amor solo llega una vez. El amor puede aparecer y también puede desaparecer en innumerables ocasiones. Pero no hay dos experiencias amorosas que afecten a una persona del mismo modo. Puede haber y usualmente hay lo que es una experiencia amorosa que deja en el corazón una huella más profunda que todas las demás. Pero todas las experiencias amorosas son beneficiosas, excepto para la persona que se vuelve resentida y cínica cuando el amor ejecuta su partida. No debe haber desilusión en el amor, y no habría ninguna si la gente comprendiera la diferencia entre las emociones del amor y las del sexo. La diferencia principal radica en que el amor es espiritual, mientras que el sexo es biológico. Ninguna experiencia que toque el corazón humano con una fuerza espiritual puede ser nociva, excepto como consecuencia de la ignorancia o de los celos. El amor es sin duda la experiencia más grande de la vida. Lo lleva a uno a estar en comunión con lo que es la inteligencia infinita. Cuando se mezcla con las emociones del romanticismo y del sexo, puede conducirle aún muy alto en lo que es la escalera del esfuerzo creativo. Las emociones del amor, el sexo y el romanticismo son los lados del eterno triángulo del genio, que construye muchos logros. El amor es una emoción con muchos colores, sombras y lados. El amor que uno siente por los padres o los hijos es muy diferente a lo que uno siente por su novia. Este último se mezcla con la emoción del sexo, los otros no. El amor que se siente por los verdaderos amigos no es el mismo con el que se siente por la novia, por los padres o por los hijos. Pero también es una forma de amor. También existe la emoción del amor por las cosas inanimadas, tales como el amor por la obra de la naturaleza. Pero es más intensa y es ardiente de todas las clases de amor. Y es la que se experimenta cuando se mezclan las emociones del amor y del sexo. Los matrimonios que no se ven bendecidos con la afinidad eterna del amor, apropiadamente o equilibrada y proporcionada a través de lo que es el sexo, entonces no pueden ser felices y raras veces perduran esas parejas. El amor por sí solo no proporcionará felicidad en lo que es el matrimonio, como tampoco el sexo por sí solo, tampoco lo hará. Cuando estas dos hermosas emociones se mezclan, el matrimonio puede producir lo que es un estado mental más cercano que ningún otro. Lo espiritual lo puede hacer en este plano terrenal. Cuando la emoción del romance se le agrega a las del amor y el sexo, se remueven lo que son los obstáculos que se interponen entre la mente finita del hombre y lo que es la inteligencia infinita. Entonces, un genio ha nacido. Qué historia tan diferente en esta a aquellas usualmente asociadas a lo que es solo la emoción del sexo.
He aquí lo que es una interpretación de esta emoción que se ha elevada a lo que es a lo común y se convierte en lo que es una arcilla en las manos de Dios, de la cual Él moldea todo lo que es hermoso y es inspirador. Es una interpretación que, si se comprende adecuadamente, puede traer armonía al caso que existe en lo que son demasiados matrimonios. La falta de armonía, expresada a menudo en forma de discusiones, puede encontrarse en una falta de conocimiento sobre lo que es el tema del sexo. Allí donde existe el amor, el romanticismo y una adecuada comprensión de la emoción y la función del sexo, no existe falta de armonía entre las parejas casadas. Afortunado es el esposo cuya esposa comprende la verdadera relación existente entre las emociones del amor y el sexo. Y así es como se convierte en lo que es el romanticismo. Cuando se ve motivado por este santo triunvirato, ninguna forma de trabajo resulta pesada, porque hasta la forma más baja del esfuerzo adquiere lo que es la naturaleza de un trabajo, pero un trabajo hecho con amor. Hay un viejo refrán que dice que la esposa puede hacer al hombre o también puede destruirlo, pero la razón no siempre es comprendida. El hacerlo o destruirlo es el resultado de la comprensión de la esposa, o de la falta de comprensión, o de las emociones del amor, el sexo y lo que es el romanticismo. A pesar del hecho de que los hombres son polígamos por naturaleza misma de su herencia biológica, es cierto que ninguna mujer tiene tan gran influencia en un hombre como su esposa, a menos que está casado con una mujer totalmente inadecuada a su naturaleza. Si una esposa permite que su marido pierda interés por ella y se sienta más interesado por otras mujeres, es usualmente debido a la ignorancia de ella o a su indiferencia con respecto a los temas del sexo. El amor y el romanticismo, esta afirmación presupone, desde luego, la existencia previa de un amor genuino entre un hombre y una mujer. Los hechos son igualmente aplicables a un hombre que permite el interés de su esposa por lo que es, o que ese interés se muera. Los matrimonios discuten a menudo sobre lo que es un montón de trivialidades. Si éstas se analizan correctamente, se descubrirá que casi siempre la verdadera causa del problema se halla en lo que es la indiferencia o en la ignorancia acerca de todos estos temas. La mayor fuerza motivadora del hombre es su deseo de agradar a la mujer. El cazador destacado en los tiempos prehistóricos, antes del inicio de lo que es la civilización, lo hizo por su deseo de aparecer grandioso ante los ojos de una mujer. La naturaleza del hombre no ha cambiado nada en ese aspecto. El cazador de hoy en día no vuelve a casa con pieles de animales salvajes, sino que indica su deseo de obtener el favor de una mujer, suministrándole ropas, automóvil y lo que es la riqueza. El hombre tiene el mismo deseo por agradar a la mujer que experimentaba antes de los albores de la civilización. Lo único que ha cambiado en él es su método de agradar. Los hombres que acumulan grandes fortunas y alcanzan grandes alturas de poder y fama lo hicieron así para satisfacer
sobre todo su deseo de agradar a las mujeres. Si se sacara a las mujeres de sus vidas, las grandes riquezas serían inútiles para casi todos los hombres. Es este deseo inherente del hombre para agradar lo que es a la mujer, que da a la mujer el poder de hacer o de destruir a un hombre. La mujer que comprende la naturaleza masculina y la atiende con tacto no tiene por qué temer la competencia de otras mujeres. Los hombres pueden ser gigantes, con una indomable fuerza de voluntad cuando tratan con otros hombres, pero pueden ser manejados con facilidad por las mujeres que han elegido. La mayoría de los hombres no admitirán que son fácilmente influenciados por las mujeres de su preferencia, porque esta es la naturaleza, el querer ser reconocidos como el más fuerte de la especie. Además, la mujer inteligente reconoce esta característica masculina y no la pone en entredicho. Algunos hombres saben que son influidos por las mujeres de lo que es su elección, y entre ellos puede ser su esposa, su novia, madre o hermana, pero contacto se abstiene de rebelarse contra lo que es esa influencia, porque son lo bastante inteligentes como para saber que ningún hombre es feliz ni está completo sin la influencia modificadora de la mujer correcta. El hombre que no reconozca esta importante verdad se priva a sí mismo del poder que ha contribuido más a ayudar a los hombres a alcanzar lo que es el éxito que todas las otras fuerzas combinadas no lo pueden hacer. Y hasta aquí termina lo que es el tema número 11. Después, en la próxima parte, vamos a ver lo que es el número 12, el cual el tema es la mente subconsciente o el enlace conector. Y ese es el 11º paso hacia la riqueza. Pero eso lo vamos a dejar el tema de la mente subconsciente lo vamos a dejar para la próxima parte.